Hola a todos, ¿cómo están amigos? Estamos aquí nuevamente en una charla, estas charlas primordiales, acá muy contento con un amigo con el cual he vivido, digamos, he convivido ahí en el Delta Tigre, en mis años allá por el Delta, aquí en Buenos Aires, en el Tigre, Rubén Carrasco. Es un honor, Rubén, que estés acá en los programas, en estas charlas primordiales, ¿sí? Y acá presente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, Javier. Muchas gracias por invitarme a hacer estas cosas siempre que haces tan interesantes que son. Y vamos ahí, a ver. A pleno, bueno, a pleno, sí. Decimos que estamos muy contentos. El programa de hoy, la charla primordial de hoy, mis amigos, se llama ¿Qué son los sonidos ancestrales? Ustedes saben que venimos de todo lo que es el área de la vibración, el sonido, la música, la programación, la cultura, todo lo que es las culturas chamánicas alrededor de la relación del sonido, la vibración, con el ser humano, dentro de sus contextos georregionales. Y bueno, y Rubén es una persona que él es músico, él es periodista, un poco, acá les voy a leer a mis amigos un poco el background, un poco la bio resumida del amigo Rubén Carrasco. ¿Mm? Rubén, él es músico, periodista, recopilador histórico sobre pueblos originarios. Ahora nos vas a contar bien en detalle toda tu profundización, Rubén. Como músico, él participó en giras por toda Europa, Australia y Sudamérica. Como periodista, él dirige y produce su propio programa, Pueblos Originarios del Mundo, desde la radio Raza de la ciudad de... ¿Cómo es? Schaffhausen. Schaffhausen, de Suiza, ¿no es así? Sí, sí. En Suiza, es un programa que ahora nos va a explicar. Y la radio, LORRA, local radio de Zurich, ambas de Suiza. Así que Rubén Carrasco tiene su propio programa de radio, digamos, Pueblos Originarios del Mundo, donde él aborda, por ejemplo, este tipo de temas. ¿No es así, Rubén? Contanos un poco. Sí, abarca todos los temas. Evidentemente el tema de los pueblos originarios es un disparador muy grande porque tal vez es un puente entre la actualidad y el pasado, es lo más inmediato que tenemos, por ejemplo. Y eso se relaciona con todo, con el tema tuyo específico también, ¿no? Con el tema de las voces ancestrales. Bueno, las voces ancestrales es un arma evocativa poderosa, puede producir fenomenologías ambientales, y ya viene de muy atrás eso, ¿no? Ya viene como de leyendas, el trabajo de las voces. Eh, por ejemplo, a ver, acá en Argentina, digamos, eh, el mosaico étnico está compuesto por tres lenguas madres poderosas, que son el quichua, el guaraní y el mapuche. Y cada una presenta rasgos lingüísticos diferentes sonoros. Por ejemplo, el mapuche que habla mucho, hay un trabajo Como fonético. gutural, Sí, fonético. sí. En cambio, por ejemplo, el quichua tiene pronunciada mucho el sonido sh, kishknashkanishka. Interesante. Después vas al guaraní y hay una ñ dando vuelta todo el tiempo, es un sonido. Exactamente. Parece ser como que esta mujer, animista, conectado con la naturaleza, sintiéndose parte de la naturaleza, como que la creación un poco más salvaje en el sentido de conexión natural, como que se le dio mucho hincapié, como decimos acá en Buenos Aires, mucha bola a la parte de la intención, de la información que hay en el sonido, en la vibración, en correlación con la biología. ¿No? Me da esa sensación desde mi investigación. ¿Vos qué opinás al respecto? Contar un poco a la gente toda tu investigación. Vos tenés como todo un trabajo y autoconocimiento alrededor del universo de la música ancestral y la vibración muy completo. Vos venís, digamos que vos venís de la comunidad Calchaquí. calchaquí, ¿no es así? Ok, O y sea, contanos un poco. yo en sí no vengo de la comunidad calchaquí, Vos contanos. yo soy un descendiente, yo nací en Buenos Aires, en Parque Patricios. Si podemos hablar en un lenguaje casi originario de la región, yo diría que soy un descendiente de calchaquíes que nació, se crió y estudió en territorio querandí, que este sería el territorio donde vivimos ahora.
tema comenzó, mi acercamiento primero principal fue a través de lo intelectual, porque estudié música en el Conservatorio Nacional, hice la carrera de piano, después A eso iba. diferentes tipos de direcciones de formas musicales, pero elegí más la etnomusicología, no sé por qué. Y después comencé a darme cuenta que empecé a conocer los instrumentos originarios de Argentina, que son más o menos como 12, de 12 a 15, mientras lo siguen descubriendo aún. Y me di cuenta que tenía una facilidad muy particular para sacarle una emisión sonora. Y eso me configuró un universo diferente en mi vida, ahí cambió mi vida, a partir del acercamiento que me producían. Pero era como que excedía el tema de lo acústicamente hablando sonoro, sino que me empujaba como a un universo paralelo de emociones, que eso es a través de la música y los sonidos y las escalas que representan esas músicas. Entonces me acercó a todo esto que está como en otro plano, porque me sucede con esos instrumentos que antes de tocarlos yo tengo que hacer una sesión como no de yoga, por decirlo de alguna manera, Cierta meditación, pero tengo cierto que hacer estado de conciencia. sí, claro, y convocar ese estado de conciencia, porque si no, no te responden. Perfecto. Podríamos decir que es una autoecualización y sintonización con, tal vez con ciertas informaciones ancestrales o el planeta mismo, ¿no es así, Rubén? Como siempre hablamos. Sí, claro, sí. Con informaciones ancestrales que también eso despierta una actividad genética en vos. Hoy en día ya uno puede hablar de esas cosas, antes tal vez era un poco más complicado. Claro. Hoy vivimos una realidad posibilista, donde todo existe, todo convive y ya nadie puede dar una explicación. Es como que pienso que estamos como en las vísperas de la caída de la lógica aristotélica, porque están sucediendo cosas que escapan a la razón lógica que nosotros comprendemos. Sí. Y la fenomenología nueva que está sucediendo, que le sucede a algunas personas, no a todo el mundo. Exactamente, sintonizada, ecualizada. Pero son muchas las personas. Muchísimas las personas, son millones que hay en el planeta que están buscando una sintonía, algunos la encuentran más. Exacto, con respecto al planeta, la famosa frecuencia Schumann. Claro. Hay dos teorías, Rubén, que hay dos teorías con respecto a esta famosa masa crítica, un poco que se habla que de ciertos observadores, almas o espíritus conectados en el planeta en determinado estado frecuencial o conciencial. Hay una teoría que dice que si el 1% de individuos del planeta acceden a esta información conciencial, de realmente qué somos, qué estamos haciendo aquí, y esta conciencia de interdependencia co-creativa, esa información cuánticamente, como recién decía, morfogenéticamente se transmite en tiempo cero. Hay otra que dice que, con Greg Braden, toda la gente del Instituto HeartMath, que es la raíz cuadrada de ese 1% de individuos. Y la raíz cuadrada, creo que es algo así de algo como 8.000 o 9.000 personas. La raíz cuadrada del 1% de la humanidad, con que 8.000 o 9.000 personas, creo, puedan acceder a esa información, cuánticamente en tiempo cero se transmite esa información energética a todo el resto de la población. Rubén, si tenés que definirnos en pocas palabras, desde un lugar, porque vos sos una persona muy entendida, digamos, la relación, la interdependencia de la cultura, la antropología, la política. Entonces, si tenés que definir en pocas palabras, ¿qué son para vos, Rubén, desde toda tu investigación y autoconocimiento interior? ¿Qué son los sonidos ancestrales, en pocas palabras, Rubén, para vos? Los sonidos ancestrales es uno de los medios más rápidos que es para acceder a otras dimensiones. Por ejemplo, bueno, si nos remitimos a la historia, a las leyendas, por ejemplo, leyendas antiguas tipo bíblicas, así, los muros de Jericó los derribaron con un unísono, miles de personas. Eso es un relato, pero también, por ejemplo, cristales que se quiebran ante un agudo extremo. Ahí vos ya tenés una puerta dimensional. Totalmente.
El tema yo pienso aparte de la conciencia y la comprensión, eso es un vórtice. Yo no sabría explicar cómo se llega a ese vórtice, pero el fenómeno existe. Exactamente, de hecho, mis amigos, les comparto que Rubén es una persona que tiene muchas horas, entusiasmo, un apasionado de tocar. Rubén toca prácticamente muchos instrumentos de viento, de cuerdas, sos productor también de tu material, tenés varios discos, digamos que Rubén tiene toda una investigación empírica, práctica al respecto. Y bueno, y los dos tocamos el didgeridoo, de hecho en la isla un poco nos conocimos así, tocando así, de repente cruzamos uno con la canoa, de repente, uy, vos tocás el didgeridoo, hacemos una zapada en la naturaleza, tocamos el arpa de boca, hacíamos cantos armónicos con el Rubén y desde un lugar empírico, Rubén, todo esto que está, yo porque lo conozco, ahí de estos 5 años ahí de ser vecinos ahí del barrio con los perros, ahí en las jaurías ahí, de zapadas que tuvimos, de investigaciones, de grabaciones, o algún que otro show ahí en la comunidad del barrio. Entonces, todo lo que yo digamos, un poco para que la gente sepa que Rubén es realmente un investigador, eso es el músico que investiga tocando. Todas estas cosas emocionales a las cuales te referís tienen que ver con eso, ¿no? Que sucede. Claro, sucede y lo mágico que tiene, bueno, la famosa magia que dicen, ¿no? Cuando uno toca y aparece la situación, aparece un clima, aparece algo, aparece una conexión con algo astral. Y a partir de ahí es donde yo pienso que el investigador, el músico que improvisa, que está trabajando sobre la nada, ahí se producen las revelaciones. Y yo me considero un gran buscador de revelaciones, fundamentalmente en todos los aspectos y planos de la vida o de esta vida. Y bueno, el sonido ya es una revelación, la vida misma es una revelación, y tener el espacio abierto interno para que se puedan manifestar entidades que conviven con nosotros en planos dimensionales diferentes y tener la apertura suficiente para darse cuenta de que no todo estamos evolucionando y todo lo que nos suceda tiene que ser para bien para nosotros. Estamos en pleno proceso de evolución, ni siquiera estamos en las postrimerías de un estadio de evolución. Como una transformación inevitable, tal vez, claro, este fenómeno de los que se referían los mayas, ¿no? La vuelta galáctica, o esta era de Acuario, un poco más occidental, ¿no? Como que es un cambio inevitable, como antes hablamos, frecuencial, ¿no? Sí. Y es como interesante abordarlo, a rendirnos, ¿no? Rendirnos a... Sí, hay que entregarse, porque es como es una energía que hay que entregarse es como la corriente de un río. Es como que dejarse llevar por la corriente. La naturaleza es sabia y a algún lugar te va a llevar. A pleno. Recién te escuchaba que decías algo así como la música como un puente, como un link a otros planos dimensionales o multidimensionales, ¿no? Digamos, entonces no nos queda otra que un poco linkear un tema que ya está per se linkeado en lo que es mi investigación con la vibración, con el sonido, con la música, que es la ufología, la omniología, la realidad extraterrestre en nosotros mismos, en nuestro ADN y en correlación con otras inteligencias interactuando, las veamos o no, aquí ahora, en lo que nosotros llamamos realidad cotidiana. Recién contabas estos fenómenos paranormales o misteriosos o místicos de todo la leyenda de Jericó, que es lo que pasó. En los egipcios, Nassim Haramein aquí ahora está haciendo una serie de investigaciones con cómo estas antiguas culturas conectadas con Proto-Babilonia y con esta antigua Sumeria, cómo aparentemente estaban en un trato cotidiano con energías de antimateria, campos electromagnéticos, la creación y movimiento y la manipulación de la materia a través del sonido, de la vibración, no cualquier sonido, no cualquier vibración, no cualquier construcción acústica,
Entonces es como que todo esto que vos estabas nombrando, ancestral, todos, parece como que los están empezando a revelar y a comprobar. Por ejemplo, la relación de la geometría sagrada, estas antiguas iglesias, la forma, la acústica, de los, por ejemplo, los cantos gregorianos, ¿no? Por ejemplo, no necesitamos irnos tampoco a Egipto o a Babilonia con todas estas misteriosas informaciones, pongámosle, de extraterrestre, ¿no? Digamos, retroalimentándonos. Pero se está comprobando toda la relación de la vibroacústica, ¿no? El sonido, la intención, el ritual de, digamos, las culturas ancestrales chamánicas y originarias de todo el planeta tenían muy claro, ¿no? Digamos, en qué lugar efectuar estos rituales de conexión con la Tierra, con el cosmos. No eran al azar, había determinadas condiciones energéticas electromagnéticas, ¿no es así? Es como que eso, contanos un poco cuál es la relación, digamos, de lo que es los rituales, ¿no? De algunos pueblos originarios. Rubén estuvo por Australia, Sí, por sí, África, ¿no? eso, por ejemplo, eso es un tipo de tecnología sensorial muy poderosa que, por ejemplo, es como la tecnología de hoy en día, que nos permite hacer esto en este momento, que nos permite lo que antes era ciencia ficción, ahora ya es todo realidad, y está al alcance de la mano de todos. Esas culturas antiguas que se conectaban de esa manera para, para convocar en esos actos religiosos, en esas ceremonias, ahí hay una tecnología vibratoria muy particular, que por ejemplo tal vez no es que hoy no se podría lograr, a veces logran otras cosas. Es la proyección humana, el proyectal de la especie que cada vez estamos tratando de crear ventanas. Esto donde estamos ahora, acá, esto es una ventana al mundo que la creamos nosotros como especie. Evidentemente Galileo Galilei, si le hubiesen mostrado esto ahora, él pensaría que esto es de otro mundo, que no es de acá. Entonces, o es un tipo de magia diferente, y no, son nuestras proyecciones. Y de ahí muchas veces que se cuestionan algunas cosas sobre inteligencias diferentes que puedan venir de otros lugares, porque si no es también fruto también de nuestras proyecciones. A mí me parece que no es fruto de nuestras proyecciones, que esa otra realidad existe, que hay otras dimensiones, hay otras razas, y hay entidades en un mundo paralelo que trabajan con nosotros, que están con nosotros, viven en un mundo paralelo, dimensional. Exactamente. Y en realidad nosotros lo que estamos poniendo ahí a prueba, al dejarlos entrar o no, es una capacidad mediunímica que es humana, exclusivamente, y es de desarrollo humano. ¿Qué sería eso, Rubén? La mediumnidad, bueno, la palabra misma lo dice. Medium, fuente. Claro, sos el medio, a través tuyo se pueden expresar. Serías casi un mediador en el mundo moderno. Entre un mundo paralelo y real, pero que no lo ves, por eso escapa la lógica aristotélica. Es otra lógica. Es otra lógica. Vos hablabas de unísonos, ¿no? Hablabas de una percepción, digamos, frecuencial, digamos, la octava unitaria, ¿no? Todos estos sonidos, vos sabés, yo vengo de estos, digamos, el didgeridoo, los cantos ancestrales, todo vamos a con Rubén, vamos a hacer una improvisación para cerrar. No tiene que ver con eso, ¿no? Con la manifestación de ese sonido que en la India lo llamaron el Om, ¿no? Que es la octava, todos los sonidos juntos, claro, no fragmentado, anterior y ancestral a toda esta estructuración, tal vez sexagesimal o de, curiosamente, 7 notas, 7 chakras y con las particiones de los semitonos, 4, 12. Sí. Que es como, bueno, a mi entender, de mi investigación y de lo que son, y aquí vamos a pasar a la segunda parte de la charla, es estos sonidos ancestrales encararon el canto armónico, estos sonidos guturales, el cosmo, me mostraste o me pasaste de chamanes zonas o de mapuches o de aborígenes de Australia, encarar un gong, encarar un didgeridoo, encarar un cuenco tibetano de cuarzo, encarar un shruti box,
o este famoso unicorde, monocorde con el que trabajó Pitágoras mismos para desarrollar todo el tema de la música de las esferas, ¿no es así? Que tiene que ver con, curiosamente, la música de las esferas tiene que ver también con esta octava. Así como un gong es la octava, o un didgeridoo. Bueno, ¿sabes qué es a lo que llegó Pitágoras? Que es el intervalo que hay, no con 7 planetas, con 8 planetas incluyendo Plutón. Incluyendo también a Plutón, que es como octavas infinitas. Entonces tal vez muy interesante el encarar estos sonidos. Tiene que ver qué le decimos a nuestro inconsciente, qué le decimos a nuestra agua, qué le decimos a nuestros ancestros, qué le decimos al planeta, que volvemos a ese, como yo llamo, ese sonido primordial o original, de ese sonido no fragmentado, integral, infinito, octavas infinitas. Después, me gustaría que les cuentes a la gente, que para vos, muchas veces me comentás que hay una desinformación, o a ver si podemos de manera simple desclasificar que estas cosas, estos sonidos, a veces me decía fuera del aire de que son cosas naturales. Es una manifestación expresiva natural, cualquiera puede acceder, no más allá de arquetipos iniciáticos o que es algo para algunos. Explicar un poco a la gente cómo la gente puede acceder a esto simplemente con la intención, con el estar, con la conexión, ¿no es así? Sí, uno puede acceder a todo. Eso es manejar la voluntad. Pero uno puede acceder a todo tipo de conocimientos, algunos antes, otros después. Depende del nivel de apertura de sus canales receptores que tenga, pero ahí accedemos a todo, desde lo que sea la parte musical. Porque la parte musical en realidad tiene mucho de técnico también eso. Ahí es como que se mezcla lo abstracto con lo profundamente técnico. Porque para sacar un canto armónico es una técnica, y la tenés que desarrollar. Para hacer respiración circular es una técnica. Exacto. Hay todo un trabajo. Información y energía, yin, yang, masculino, femenino. Exactamente. Y bueno, entonces nosotros podemos acceder a todo. Hasta podemos, no sé, pienso que si nos vamos más lejos podemos acceder. Bueno, podemos desarrollar mediunidad también. Mediunidad. Claro, que ese es otro tipo de desarrollo, eso se estudia, eso se aprende, porque por ahí muchas personas nacen con ese canal abierto y transcurren una vida eterna y nunca se enteraron de que tenían ese canal abierto. Tal vez alguna vez que otra en su ordinario plano de vida, tal vez tuvieron oportunidad de presenciar o sentir o asistir a algún evento, a algún fenómeno paranormal, pero... No es paranormal, es normal, claro. Es paranormal, es sintonizados. Claro, y al no tener desarrollado eso y tener un poco de ignorancia en el tema, tal vez es como que le pasa por el lado y no se dio cuenta. Totalmente. Vos sabés que hay científicos contemporáneos, abiertos, digamos, nueva ciencia, como Rupert Sheldrake, que es un neurocientífico, digamos, un médico que está comprobando que estas cuestiones de transmitir información, como vos bien decías, con otros campos frecuenciales, nosotros lo llamamos dimensiones, es lo más normal y estamos todo el tiempo telepáticamente comunicándonos con campos morfogenéticos de mis amigos, de mis enemigos, de mis ancestros, en fin, todo tipo de información que hay ahí en el inconsciente colectivo a través de las emociones, a través de los pensamientos, y están comprobando también la gente del Instituto HeartMath en Estados Unidos, que trabajan ahí con Rolling McCarthy, como Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza y otros, están comprobando que esta famosa voz del corazón, a la que se referían las culturas chamánicas, es como dicen así en Jaramen, es una forma de sintonizarse con ese observador que se entrega, se rinde a la octava, se rinde a una comunicación más inocente, salvaje, telepática, integral. Lo están comprobando que las culturas chamánicas, cuando dicen la voz del corazón, tiene que ver con ese estado frecuencial, que es a través del órgano corazón. Me refiero a la tecnología, el pedazo de carne, que es una tecnología con lo que, como decías recién, todos naturalmente contamos. Están un poco
y otras facultades del corazón, como por ejemplo tiene 40.000 neuronas, con sus campos electromagnéticos mayores al cerebro y demás. En fin, están comprobando eso. Bueno, entonces, se me ocurre, ya que, bueno, Rubén, contar un poco a la gente también acerca de tu carrera. Ahora Rubén está, según lo que me contaba, estás volviendo, hay como un revival acá en Buenos Aires, Sí. de esto de los músicos de los 80. Contar un poco a la gente qué estás haciendo, un poco más quién Bueno, sos, en qué andás. bueno, entre otras cosas como la generación de los 80 le llamamos ahí a una generación que apareció creativamente, un gran movimiento cultural que emergió en los años 80 y que ya a principios de los 90 era como que había quedado desintegrado. Fue una explosión que lo vivió todo el mundo acá en la República Argentina con el advenimiento de la democracia, después de un proceso de dictadura militar y todo eso. En 1983 más o menos. Claro, y a partir de ahí hubo una explosión creativa inmensa, era un volcán realmente, la ciudad de Buenos Aires, en todos los aspectos de la cultura, hubo un gran desarrollo y algo lo detuvo a eso, porque había visibilidad en ese momento, había vías de desarrollo y posibilidades, había recursos, y de repente después, a partir de los 90, se apagó. También hubo un cambio también en la política que influye en los movimientos culturales de los pueblos, de los países. Y bueno, vino otro tipo de forma de hacer política, donde era primordial la economía antes que la creatividad. Y entonces esto se fue durmiendo hasta que, bueno, quedó como en un vacío, en un limbo. Y ahora no, ahora lo revivimos entre muchos, ya somos más o menos como 30 los de aquella época. Lo que pasa es que paralelamente a que sucedía esto, y yo ya andaba tocando con mi grupo de proyección folclórica y todo esto, se hacía un festival de jazz que se llamaba Mar del Jazz, que duró todos los 80 y parte de los 90, y del cual yo terminé siendo director musical durante 2 ediciones, el mismo 87-88. Qué bárbaro. Entonces, de ahí es que conozco la cantidad de artistas que eran, y de músicos que eran, y de grupos que había. Y bueno, después de mis programas ahora ahí en la Radio Raza en especial, en Schaffhausen, empecé a desarrollar un ciclo que se llama ¿Qué pasó con la generación de los 80? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, y entonces hay una serie de explicaciones que son inmensas. También tiene una explicación como de boicot, también está la parte de boicot que existe en todas las formas culturales, humanas que pretendan desarrollo, que pretendan cambios. O sea, entonces para mí personalmente lo que pasó fue un boicot. Con respecto al movimiento. Sí, eligieron 1 o 2 personas para que pongan la cara, para hacer la cara visible de ese gran movimiento, y el resto fue material humano de descarte. Como estamos en un país donde se hizo fundacionalmente el país sobre el descarte humano, porque y siguió como una regla eso, que la vida humana no vale nada. Ya lo tomamos de las frases de Sarmiento, por ejemplo, las cosas que decía, por ejemplo, que a los aborígenes había que matarlos a todos y ni siquiera los niños debían ser perdonados. Entonces vos ya partís de una programación bastante... Bueno, entonces eso es descarte de la vida humana, no te importa nada la vida humana. Y bueno, y eso siguió hasta el día de hoy. Entonces, ese proyectar así del descarte, lo más preciado que hay, que es la vida humana, eso se proyecta todo después. Exactamente. Y queda como una base filosófica, una base cultural. Y bueno, después coincide, aparte, varias cosas. A mí me parece que el tema esto era un movimiento cultural muy grande, porque no eran solo músicos, había pintores, bailarines, había poetas, artístico, multidisciplinario. Claro, era multidisciplinario y se apagó misteriosamente. Wow. Y después, bueno, mirás un poco los libros de historia, te empezás a ilustrar un poco y te das cuenta que casi siempre pasó lo mismo. Ok. Y en diferentes... El famoso rock nacional.
Claro, pero lo que pasa es que ese fue un fenómeno que En los 80. se desarrolló muy bien, pero fue absorbido por corporaciones. Claro, está bien. Entonces ahí se lo encuadró. Exactamente. En cambio, estos movimientos artísticos estaban desencuadrados. Más en el under porteño. Claro, se movían un under, pero igual teníamos visibilización. Claro. Aparecíamos en los diarios, Sí, sí. había un programa de televisión Sí. que tocaba mucho, y había algo. Y de repente se apagó, como que lo desenchufaron. Exactamente. Y bueno, y así es el modus operandi de nuestra sociedad. Así. Ok. En base a cómo vos cierto. te ubiques en esta sociedad, más allá de criticarle este modus operandi, Sí. en realidad lo que hay que hacer es modificarla. Exactamente. Porque vos sos también el sistema. Exactamente. Y en un momento el sistema, sin darte cuenta, puede pasar Si no nos damos cuenta, por podemos tu lado. funcionalmente Claro. somos. Claro. y te puede pasar por al lado tuyo, ¿no? Y en ese momento que vos sos el sistema tenés que tomar las decisiones que hay que tomar. Exactamente, ¿no? Claro. Como dirían, como Orwell, o sea, qué peor esclavo que no sabe que es un esclavo, ¿no? Algo Claro. así como, ¿no? Digamos, Claro, y con tus decisiones trascendentales el sistema se modifica. a pleno. Exactamente. Somos 100% responsables en todo caso de intervenir, seguir interviniendo, y si hay alguien que tiene que cambiar somos nosotros mismos. Claro, sí. A pleno, De pleno. entrada. Bueno, y Rubén es un ejemplo, es un amigo, repito, lo conozco del Delta Tigre. Curiosamente ambos tuvimos nuestros viajes, él en África, yo en Australia, él también en Australia, investigando sus sonidos ancestrales, el didgeridoo también. Bueno, y me gustaría para cerrar la parte digamos, de información, hemos hablado de los orígenes antropológicos, la relación del ser humano con el sonido, el chamanismo, la invocación, la evocación, la relación con el planeta, viajando en el cosmos. Hablamos del fenómeno recién cultural, de lo que es la música, la vibración en nuestras vidas cotidianas. Me gustaría que a la gente le cuentes un poco más acerca de tu programa de radio, Rubén, de Pueblos Originarios, que curiosamente va linkeado con el tema concretamente, el original del sonido, ¿no? Contanos un poco a la gente cómo puede acceder al programa. Sí, ¿Qué bueno, es el programa? es un programa que se llama Pueblos Originarios del Mundo, que sale al aire por la radio Raza de Schaffhausen y la radio local del Cantón de Zúrich. Bueno, es en castellano, en español, y abarca una temática que tal vez nos vamos al otro extremo, porque estamos hablando en este caso de espiritualidad, de creatividad, de evolución, de proyección, de un montón de palabras que tienen una profundidad, un significante muy poderoso, y en mis programas en realidad tengo que dar cuenta de cosas que sumergen en la más pura miseria humana, que sería el abandono de la gente, el abandono de personas, el despojo, la no inclusión. Bueno, en eso en realidad se basan mis programas. Sí, yo te veo siempre ahí en Facebook, ahí en tus programas cuando publicitaste, totalmente siempre atento con todas las comunidades originarias de todo el planeta. Siempre te veo, no solamente en Argentina, te veo muy atento con respecto a todas estas cuestiones que vos decís, ¿no? Claro, a todo lo que creencias y etiquetamientos y todas estas cuestiones de leyes, arbitrariedades así, ¿no? Claro, los pueblos originarios forman parte de nuestra realidad. En algunos países más que en otros hay un proyecto hay que decirlo abiertamente, de exterminio. No hay otra palabra que suplante a eso. Se está practicando un exterminio sistemático, y en realidad la madre de todos los males es la tierra misma, porque en realidad todo sucede por la posesión de la tierra, porque la necesitan para otra cosa. Cuando pasó la extinción de los ONAS de 1880 a 1900, en realidad era porque fue un plan de Inglaterra que necesitaba hacer esas islas para llenarlas de ovejas, porque en plena revolución industrial Inglaterra vestía al mundo. Exacto. Recién con lo que decías con respecto a los intereses políticos, sociopolíticos, económicos, ¿no? Lo que siempre hablamos, toda esta agenda atrás tácita, ¿no? de estas familias, estas elites, que siempre hablamos, interdependientes con estas entidades que vienen desde la época de Sumeria, Proto-Babilonia, posiblemente interdimensionales o extraterrestres. Bueno,
Me acordaba, por ejemplo, cómo puede haber distintos observadores más conectados con esta información así, digamos, ancestral o del planeta. La película de Gersov, esta de los aborígenes de Australia, o The Green Ants Dream, donde sueñan las hormigas verdes, que ellos estaban defendiendo en los 80s, en esta película, se las recomiendo, donde sueñan las hormigas verdes, mis amigos de Gersov, estaban defendiendo que no se metan a destruir lugares donde había determinados campos electromagnéticos, determinadas cuestiones energéticas. Me estaban defendiendo que el hombre no genere un desbarajuste, cuando de repente puede haber otro observador un poco más de programación reptil o depredadora que está simplemente defendiendo una cuestión de mío tuyo. La vereda de enfrente, la vereda de acá, aquel, el otro, ¿no? Es como, qué interesante, ¿no? Todo el tema es cierto, estos programas así, digamos, primitivos de territorialidad son reales, pero un poco esa película que me repite, ¿vos la viste de Aborígenes de Australia? No. Te la recomiendo, donde sueñan las hormigas verdes. Se ve un observador, un hombre originario, una mujer originaria, atento con el no modificar Sí. todo el funcionamiento electromagnético, energético e informático del planeta. Vos te das cuenta que ahí hay una dualidad tremenda porque está bien está lo de la protección, están lo de los entes protectores, pero estamos en una humanidad que se está multiplicando ya de forma desorbitada. Es como que va a llegar un momento a esta velocidad que nada va a poder proteger nada. Okay. Porque los humanos que siguen apareciendo, todos ya están todos hibridados. Perfecto. Sí, es como que ya... La gran mayoría de nosotros. Exactamente. La gran mayoría de nosotros ya estamos hibridados, ya empezó con los medicamentos, después siguió con los alimentos y ya es con todo. Ya tenemos el ADN modificado. Ya por eso nacen estos niños. Intervención del ADN y la perpetuación a través de los programas, creencias, Matrix cotidiana. Claro, sí, y vamos camino a estos libros de los que hablamos tantas veces, ¿no? El mundo feliz y... Orwell, 1984. Claro. Estamos camino a eso, pero bien. A ver, ahora nosotros decimos, estamos camino a eso, pero por gracia y obra divina, diría la religión. No, estamos camino a eso porque lo decidió otro maloliente ser humano igual que uno. Eso no viene ni de las estrellas, como que no nos hicimos cargo, ¿no? ni de otra dimensión, son otros animales así apestosos como nosotros, que por esas vueltas de la vida llegaron a darse cuenta y a hacer conciencia de la manada humana. Exactamente, serían como administradores. Eso ya viene de antes, por ejemplo, ya los griegos hablaban de los seres humanos que ensuciaban, que destruían, que depredaban. ¿Y quiénes hablaban? Gente de esos griegos. Por ejemplo, hay casos de deidades griegas que en realidad en lo profundo Zeus y el otro, en realidad eran humanos, eran tipos muy poderosos en ese momento, que la misma gente los endiosaba. Exactamente. Y les atribuía cualidades que no tenían. Lo único que tenían era una inteligencia relativa para hacer acumulación. Totalmente. Sí, estos famosos también semidioses. Después voy a hacer otro programa con la amiga y colega Carmen Álvarez, que ya está hace 30 años con digamos, la mitología de lo que es las runas, ¿no? Este oráculo ancestral, podríamos decir, de la cultura nórdica. Un tema que voy a abordar con ella, que es estos famosos semidioses, ¿no? ¿Quiénes eran? Y todo eso. Así que bueno, muy bueno, Rubén, toda la información. La verdad que estoy muy agradecido, sabía que todo esto que estás compartiendo, sabía que por ahí va a ir la mano. La gente, a ver, contarle un poco a la gente cómo hace para encontrarte, digamos en las redes sociales, tu mail, si quieres tu programa, para pasar a cerrar. Para ir directamente les puedo dar una dirección que sería pueblosoriginarios.com.nu, NU al final. Bueno, ahí ya tienen una web donde van a tener acceso a la información sobre los pueblos originarios, en este caso de Argentina, región por región,
grupo étnico, área de dispersión. Van a tener un link de semántica para conocer la lengua de cada uno con ejemplos, con ejemplos sonoros, perdón. Van a tener un link de historia, sobre la historia de cada grupo étnico, la historia escrita que ya está registrada. Después un link de mitología sobre cada grupo étnico de la República Argentina. Y después un link de músicas, donde están las músicas, los instrumentos que utilizaban. Y ahí van a tener los links a mis programas de radio también, para que sea más fácil. Porque perfecto. De mi Facebook soy Carrasco Rubén, y Twitter también, Carrasco Rubén. Y bien, ahí perfecto, ahí escucharon mis amigos, bueno, buenísimo, muy contento Rubén que estés acá. Bueno, y como ustedes saben, los que siguen un poco la investigación de lo que son mis terapias quantum primordial, lo que se puede decir que mi carrera, que vengo del sonido, de la música como Rubén, soy una persona empírica, práctica, orgánica. Se me ocurre aquí ahora, podemos hacer una improvisación de sonidos con nuestro cuerpo, una pequeña improvisación, después cerrando con cantos armónicos. Porque si alguien me pregunta a mí, pongamos Rubén me pregunta a mí, la respuesta mía sería... Con palabras me sentiría limitado. Claro. Entonces, como hacíamos en los tiempos en los que yo vivía en el Delta, en el Tigre, ahí con Rubén, vamos a hacer una improvisación, una pequeña improvisación, para comunicar tal vez otras cosas. Claro. Que tal vez no tenemos ni idea, ¿no? Que tal vez, paradójicamente, nos competen a todos, al colectivo. ¿No es así? Claro, claro. Así que bueno, esta charla va a salir en los grupos, en La Voz Cuántica, en Quantum Primordial, ahí en Facebook. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, mis amigos, y bueno, vamos a improvisar algo, Rubén. Go, go.